Bueno, vamos allá con otro problemita de cálculo químico que cae en la EBAU de junio de 2006. Dice así, en 0,73 gramos de una amida hay 4,22 por 10 elevado a 22 átomos de hidrógeno, 0,36 gramos de carbono, 0,01 átomos, gramos o mol de átomos de oxígeno y el resto es nitrógeno. Calcula la fórmula molecular de esta amida. Y nos dan las masas atómicas de cada uno de los átomos que nos han ido diciendo y el número de Avogadro. Pues muy bien. Nos piden calcular una fórmula molecular y nos dan datos de los distintos átomos, los distintos elementos que conforman esa amida. Entonces vamos a poner que tenemos 0,73 gramos de una amida. Y como siempre que nos piden calcular fórmulas moleculares, lo que hay que obtener son moles de cada uno de los átomos. Tenemos hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno, que son los elementos que conforman a las amidas. Entonces de hidrógeno el dato que nos dan es que tenemos 4,22 por 10 elevado a 22 átomos. Y nos dan también el número de Avogadro en los datos, por lo tanto pasar de átomos a moles es muy sencillo. Pondremos aquí un factor de conversión, 6,022 por 10 elevado a 23 átomos, tendremos un mol de hidrógeno. Así que esto da 0,07 mol de hidrógeno. Ya tenemos moles de hidrógeno. Vamos con el carbono. El dato que nos dan es que tenemos 0,36 gramos de carbono. Factor de conversión, pues con la masa atómica que nos la dan, nos dicen que es 12. Así que ponemos abajo 12 gramos de carbono, un mol de carbono. De forma que esto nos quedará 0,03 moles de carbono. Así que ya tenemos por un lado los moles de hidrógeno, por otro los moles de carbono. Vamos con el oxígeno. Nos dan directamente la cantidad en moles, si no recuerdo mal, efectivamente nos dicen 0,01 moles de oxígeno. Por lo tanto ponemos aquí directamente 0,01 mol de O. Y el nitrógeno es el único que nos puede dar un poco más de complicaciones, puesto que tendremos que sacarlo con el dato que nos dan de la masa de la amida. Para eso vamos a tener que pasar todo lo demás a gramos y restárselo a la masa total de la amida. Por lo tanto, para calcular la masa de nitrógeno y ya de ahí con la masa atómica sacar los moles, tendremos que hacer 0,73, que es la masa de la amida, menos, y ahora ir restándole los gramos del resto de elementos. De carbono sabemos que tenemos 0,36 y nos quedaría por calcular la masa de oxígeno y la masa de hidrógeno. Bueno, la masa de hidrógeno la calculamos con ese 0,07 moles de hidrógeno que hemos calculado ahora y un factor de conversión que nos lo podríamos de hecho ahorrar, porque es 1 y 1, moles de hidrógeno y gramos de hidrógeno. Esto nos va a quedar igual, 0,07 gramos de hidrógeno. Y la masa de oxígeno, que con ese 0,01 mol que nos dan en el enunciado y el factor de conversión con la masa atómica, sacamos que estos serán 0,16 gramos de oxígeno. Por lo tanto, aquí le restamos 0,07 gramos de hidrógeno, 0,16 gramos de oxígeno, y esto nos dará un total de 0,14 gramos de nitrógeno. ¿Vale? Entonces, aquí ya simplemente aplicamos factor de conversión con la masa atómica del nitrógeno, nos quedarán 14 gramos de nitrógeno, un mol de nitrógeno. Y esto viene a dar 0,01 mol de nitrógeno. Pues ya tenemos la cantidad de moles de todos los átomos, de todos los elementos que conforman nuestra amida. Así que ya debería ser relativamente fácil calcular la fórmula molecular. Ahora simplemente dividimos entre el más chico, como tenemos la misma cantidad de moles de nitrógeno que de oxígeno y es el valor más chico, ¿no? 0,01, da igual cuál cojamos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la proporción en función de los moles de oxígeno, de forma que nos quede 0,01 mol de oxígeno abajo siempre. Y vamos a empezar dividiendo cada uno. 0,07 mol de hidrógeno, esto es 7. Tendremos 0,03 mol de carbono entre 0,01 mol de oxígeno, esto es 3. 0,01 mol de nitrógeno, esto no haría ni falta ponerlo, pero bueno. Mol de oxígeno, esto es 1. Y lo mismo con el oxígeno. 0,01 mol de oxígeno, esto es 1.
Por lo tanto, ya sabemos que la equivalencia es por cada mol de oxígeno, tendremos 1 de nitrógeno, 3 de carbono y 7 de hidrógeno. Así que la fórmula molecular de la amida nos va a quedar C3H7ON. ¿De acuerdo? Pues ya está. Esto es todo lo que nos piden en el problema. ¿De acuerdo? Yo espero que os haya sido útil.